Ahí para filmarlos, ¿no? Correcto. Muy bien, para filmarlos. Muy bien, entonces nos hemos quedado en ese tema denominado, llamado concepto actual de la geografía. ¿Qué cosa era? Era la ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio ambiente que lo rodea. ¿Por qué? Porque va a ser su residencia, nuestra residencia, ¿no? Entonces, este va a ser el espacio geográfico, ¿ya? Este va a ser el espacio geográfico ¿de qué? Del hombre. Acá está el hombre. El hombre va a ser el que va a transformar su medio, ¿no? Hábitat, que ese es el lugar donde que vamos a desarrollar nuestras actividades económicas. Aquí. Muy bien, en este espacio, que se acuerdan que estaba conformado tierra, hombre, y por lo tanto, aquí está. En este espacio llamado la corteza terrestre de la geósfera, ¿no? Vamos a nosotros desarrollar nuestras actividades primordiales, como por ejemplo, la primera actividad que el hombre desarrolla es la actividad extractiva. ¿Por qué la actividad extractiva? Porque cuando el hombre aparece en la faz de la tierra, empieza a extraer de la naturaleza. ¿No? ¿Para qué? Para poder alimentarse, para poder subsistir, ¿no? Muy bien. Después el hombre, ¿no? No simplemente se queda recolector, sino también cazador. Después de cazador, se convierte en horticultor. El hombre se casó de estar andando de aquí para allá, o sea, de un lugar a otro, entonces se establece y va a formar una sociedad. Entonces, aparece ¿qué cosa? Empieza a vivir en un solo lugar y por lo tanto acá observamos nosotros una población, ciudad, ya sea de repente puede ser, por ejemplo, de Villa El Salvador, de Villa María, o de otro departamento como Ayacucho, Arequipa, o de otro país como por ejemplo de Europa, por ejemplo, de países europeos, España, Portugal, Alemania, Ámsterdam, etc. Si queremos irnos de Asia, Asia también, ¿no? China, Japón, Corea, Rusia, etc. Y si nos venimos a América, todo lo que es Perú, Chile, Argentina, nos vamos a sudeste, por ejemplo, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Y si hablamos simplemente de Latinoamérica, estamos hablando de qué países, de México, de Guatemala, de Panamá, etcétera, y así. Entonces, mira cómo empezó a formar una sociedad. O sea, el hombre va, ¿qué cosa? Va a transformar su medio. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades del hombre? Son muchísimas, son ilimitadas, ¿ya? Y mientras que nuestros recursos son escasos, entonces yo tengo que priorizar qué es lo que voy a utilizar. Entonces, en la corteza no simplemente aparece la tierra, sino también aparece parte líquida, que esto es la hidrosfera, que es vital para el hombre. Sin este líquido no podríamos subsistir, tampoco las plantas, los animales, etc. Entonces, lo cual importante es la parte de la hidrosfera que utilizamos, por ejemplo, también de la plataforma continental denominada la zona fótica. También tenemos uno, lo más importante, que es el oxígeno. A este oxígeno se le denomina pues la atmósfera, ¿no? El oxígeno es como una especie de un vapor, ¿ya? Y por lo tanto necesitamos para poder respirar. Sin ello no podríamos, no existiría pues la vida ni de los animales, ni de las plantas, ni del ser humano. Entonces, esto es el concepto de la geografía. ¿Qué es la geografía? La geografía, pues, es una ciencia social que va a localizar, ¿ya? Va a describir, va a comparar y va a explicar todos los
los fenómenos que ocurren en este espacio. Muy bien, entonces en resumen de todo eso, simplemente le hemos colocado, es una ciencia que estudia la interrelación del hombre y el medio que lo rodea. ¿Cuál es el medio? El medio ambiente. ¿Cómo se llama esto? El espacio geográfico, donde que vamos a encontrar los diversos recursos que nos ofrece la naturaleza. La importancia de la geografía. Muy bien. ¿Por qué será tan importante la geografía? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Por ejemplo, la geografía dice que es importante, ¿no? Porque va a ser una ciencia que va a estudiar el medio que nosotros ocupamos. Es importante para la vida humana, porque al estudiar todos los objetos que nos ofrece, o sea, objetos, fenómenos geográficos que nos ofrece, nosotros nos vamos a relacionar e interdependenciar. O sea, nos permite, ¿qué cosa? Establecer las condiciones de la naturaleza. ¿Cómo? Como un factor positivo para el desarrollo de la sociedad. O sea, la geografía pone de manifiesto la forma en que el conocimiento de las leyes de la naturaleza nos va a permitir para poder transformarla y utilizarla, pero de manera racionalmente. O sea, imagínate, nosotros talamos por talar árboles, nos va a faltar nuestros pulmones, ¿no? Los árboles son nuestros pulmones, son nuestros que nos da oxígeno, ¿ya? Y entonces, primera importancia, ahí está. De todo lo que hemos hablado en forma general, la geografía es trascendental, ¿ya? Trascendental de la geografía dice qué cosa, lo trascendental de la geografía es la relación que guarda entre la sociedad y su medio físico. ¿Se acuerdan la primera, cuando presentamos ubicación de la geografía, estaba la sociedad y estaba qué cosa? El medio natural. Esos dos formaban el espacio el espacio físico o el espacio de la sociedad. Entonces, el hombre, por ejemplo, acá en esta imagen, ustedes observan, miren, acá tenemos, por ejemplo, imágenes. Entonces, no, el hombre hace su propia, por ejemplo, su propia sociedad, el lugar, su pueblo, su comunidad, ¿no? Transformando qué cosa, los recursos, utilizando los recursos. Por ejemplo, si yo necesito, a ver, Rodi, Espichán, Inga, por favor, apaga tu micro. Dos llamadas de atención, puntos menos. Muy bien, entonces, por lo tanto, el hombre va a utilizar los recursos para poder satisfacer, para generar bienes y servicios, para hacer, como se llama, sus cosas. Muy bien, o sea, ¿cuáles son las cosas? Por ejemplo, comprar nuestras viviendas, ¿no? De repente comprar un carro, trabajando. Otra por importancia, por ejemplo, nos permite conocer el potencial material y humano de las sociedades. O sea, nos permite conocer el potencial material y humano de las sociedades. También es muy útil en la formación de nuestra conciencia ciudadana. Nosotros tenemos que tener conciencia, ¿no?, de nuestro espacio para poder cuidar y protegerlo y amarlo. Y de esa manera no contaminarlo. Tenemos que cuidarlo. Porque conocemos nuestra planeta Tierra como es nuestra madre, que nos da de comer, nos ofrece qué cosa, todos sus recursos y por lo tanto nosotros debemos cuidar. Otra importancia, permite una adecuada planificación. ¿En qué? En el aprovechamiento de los recursos. Nosotros tenemos que planificar, ¿no? Así como ustedes se planifican durante todo el día qué es lo que van a hacer, nosotros también, la geografía también nos dice que permite una adecuada planificación
para el aprovechamiento de los recursos naturales. Muy bien. Otra importancia sería, por ejemplo, ahí está, importancia de la geografía. Educativo. ¿Por qué educativo? A ver, esto me va a leer, nos hemos quedado en antes en Matías. Tabata, educativo, léelo. Tabata. Educativo. Sí, mis. Educativo. Para conocer la realidad económica, social y valorarlo. Correcto, Tabata, muy bien. Educativo, porque dice por qué lo educativo, los factores educativos, porque nos va a hacer conocer la realidad de nuestra sociedad o la realidad de nuestro espacio geográfico. Esta realidad económica, ¿no? Social, y nosotros debemos valorarla. Económico. A ver, el jovencito o la señorita Camila Chilo. Camila. No está Camila. Si no tienes micro, hija, escribe, ¿ya? Lo voy a pasar a otro. Chiroque, Luana, sí. Educativo. Económico, léelo. Ya. Localizar los recursos naturales para su posterior aprovechamiento en forma racional. Muy bien. Nosotros tenemos que localizar dónde están los recursos naturales para su posterior, ¿qué cosa? Aprovechamiento de forma racional. ¿Dónde está? ¿No? Nos ofrece la región andina, en la costa y también, por ejemplo, en la selva amazónica. Nosotros queremos traer cacao, café, etcétera. Nos vamos a la selva. Muy bien, nosotros queremos de repente comer pescado, nos vamos a la costa y así, entonces, pero de manera racional. No vamos a terminar por terminar. Entonces, esos son los recursos económicos, que es una de las importancias. Primero lo localizamos y lo vamos a utilizar para poder satisfacer nuestras necesidades. Turístico. Me dice Corrales Jeremy. Corrales. Ya, Chilo, justificado, hija. No se escuchaba, muy bien. Corrales Alvarado Jeremy no está. Lo voy a poner ausente. Del Valle Turístico, léelo. Turístico. Ubicarlos atractivos. Difundir y proporcionar visitas responsables. Muy bien, turístico, ¿no? Ubicar los lugares atractivos. ¿Y para qué? Para poder difundir y propiciar visitas responsables. Nosotros, para generar nuestra economía, tenemos que, ¿qué cosa? Primero conocer, ¿no? El lugar, los lugares muy bonitos para nosotros recomendarlos a otras personas, ¿ya? Entonces, turístico, ¿qué cosas? Ubicar los lugares atractivos, como por ejemplo la ruina de Machu Picchu, las Islas Ballestas, de repente las ruinas de qué, de está en Cajamarca, después en Cajamarca están baños del Inca, ¿no? También, por ejemplo, acá en Churín, los baños termales, está, por ejemplo, en Ancash, el Nevado de Huascarán, está, por ejemplo, también en Ancash, las cabezas clavas, la Estela Raimondi, ¿dónde está? En Chavín de Huántar, y así. Entonces, nosotros primero tenemos que conocer cuál es lo más bonito y difundirlo, y de esa manera otras personas van a visitar, pero de manera responsable, sin malograr. Militar. Rudy. Léelo. Militar. Aplicar estrategias de defensa y ataque en conflictos o guerras. Muy bien. El militar y el gobierno pues nos da la soberanía. En lo militar, ¿qué hace? Los militares nos va a cuidar, ¿qué cosa? Nuestras fronteras.
nos va a dar la seguridad. O sea, aplicar las estrategias de defensa y ataque en conflictos o guerras que puede de repente generarse con otros países, ¿no? Como por ejemplo, de repente nos podemos tener un conflicto, de repente ya sea económico o social, etcétera, con Bolivia, o puede ser con Brasil, o puede ser con Colombia, puede ser con Ecuador, o puede ser con Chile, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacen los militares? Tienen que tener una estrategia para poder defendernos y de esa manera que no se generen los conflictos o las guerras, porque los conflictos y las guerras traen consecuencias. Muy bien, entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno pues nos da la soberanía, la seguridad a través de los militares. Muy bien. Ahí está. ¿Cuál será el objetivo de la geografía? Muy bien, los objetivos de la geografía. Tenemos, a ver, ustedes van a identificar, ¿ya? Muy bien, tenemos 3 elementos del espacio geográfico, ¿ya? O sea, el espacio geográfico tiene 3 elementos que ya antes hemos mencionado. Y por lo tanto, a ver, esto es lo que estoy señalando. Vamos a poner puntero. En este puntero que estoy señalando, ¿qué nombre pondrías? A ver, Leandro. Tierra, muy bien. La tierra, muy bien. En esta imagen que estoy señalando, ¿qué nombre le pondrías, Alexandra? ¿Eso? Ajá. Al campo de luz que está en la parte de afuera. Exacto, acá está lo que estoy bordeando. Atmósfera. Atmósfera, muy bien. A ver, a este espacio que estoy señalando, ¿qué le dirías? A ver, Doménica. Me salté, ¿no? Nicolás le toca. Nicolás. Sí. A ver, ¿qué nombre le Superficie de agua. pondrías acá? Superficie de agua. Superficie de agua, muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que dijo su compañerita, la geósfera, planeta Tierra, la geósfera. La geósfera nos ofrece la primera capa denominada la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa delgadita como una costrita, ¿no?, de la Tierra que nosotros vamos a vivir. Entonces, por lo tanto, esta corteza terrestre se divide en 2. La corteza denominada la corteza continental, llamada cial, y la corteza oceánica, llamada cima. Entonces, ¿dónde va a construir sus viviendas el hombre? En la parte cial, aquí, ¿ya? En esta parte donde aquí hay tierra, ¿no? Va a construir sus viviendas, sus carreteras, de repente sus puentes, aeropuertos, de repente sus chacras, ¿no? Para el cultivo de los productos, ¿no? Para generar la agricultura, la ganadería, etc. Entonces, en la parte cial, que abarca aproximadamente una altitud de 3.000, ¿no? 3.000 kilómetros de altitud. Cial, ¿ya? Es la parte cial. Mientras que aquí, como su compañera dijo, atmósfera, el hombre necesita el oxígeno. Y por lo tanto, las capas de la atmósfera son 5. La primera capa donde vive el hombre se denomina de la atmósfera troposfera. ¿Ya? Ahí está la troposfera. En esta troposfera, que es la zona ruidosa, hace bulla, ¿no? Nosotros podemos escuchar el cántico de quienes, de los pájaros, ¿no? La música, etcétera, aquí en la troposfera. Aquí el hombre desarrolla todas sus actividades económicas y a la vez también apreciamos o presenciamos todos los fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? ¿Qué más? Los vientos, no los vemos, pero los sentimos. También el frío, ¿no? Calor y así sucesivamente.
mente, todos los fenómenos. Por ejemplo, ayer ¿no? se observó, por ejemplo, por Ayacucho, un arcoíris bien bonito, ¿no? Y así, estos son los fenómenos que nos ofrecen los huaicos, los truenos, etc. Entonces, en esta primera capa, la capa ruidosa. Por lo tanto, la otra capa se denomina estratosfera. Esta estratosfera ya no vivimos nosotros, ¿no? Por ahí pasan, ¿quiénes? Los aviones. ¿Debajo de qué? Debajo de, por ejemplo, la capa de ozono. La capa de ozono es como un protector para nosotros de los rayos ultravioletas. Por eso nosotros no debemos contaminar nuestro medio ambiente. Si nosotros contaminamos, ¿qué pasa? Que poco a poco vamos a destruir nuestra capa de ozono. Y por lo tanto, esa capa de ozono se va a deteriorar y se va a filtrar más rayos y eso nos puede generar ciertas enfermedades. La otra capa es mesósfera, la otra termósfera y exósfera y así sucesivamente. En la termósfera, ¿no? Es la capa muy caliente, se le denomina capa de las telecomunicaciones porque hay ondas de radio y de televisión. Por eso tenemos el internet a largas distancias y así podemos escuchar las emisoras. Muy bien, entonces, lo que a nosotros nos interesa es la troposfera, que llega hasta los 18 kilómetros de altitud. Y después tenemos, pues, como dijo su compañero, agua, que es vital para el hombre. Sin ello no podríamos vivir, ¿no? Necesitamos agua. Entonces se le denomina hidrosfera. Cuando hablamos de hidrosfera, estamos hablando de aguas continentales y de aguas oceánicas, porque en los océanos también hay agua, mayor cantidad. ¿Cuánto por ciento? 97% de agua salada. Y agua dulce tenemos el 3%, pero de ese 3% de a nivel mundial utilizamos solamente el 1% de agua dulce. Por eso debemos cuidar hasta lo mínimo, ¿correcto? Entonces, la hidrosfera va a abarcar hasta la zona fótica. ¿Cómo era denominado la zona fótica? La zona fótica era denominado como la plataforma continental o zócalo continental. ¿Qué cosa hay en el zócalo continental? Especies marinas. Y por lo tanto lo vamos a denominar el plancton, ¿no? Dentro del plancton está ¿qué cosa? El zooplancton y el fitoplancton. El fitoplancton son todas las plantas, las algas marinas, ¿no? Todo que hay debajo del agua. Mientras que el zooplancton, todo lo que es en las especies como los peces, ¿no? Hay una variedad, diversidad de peces en el zócalo continental. A ver. Ya, ¿cuál es la diferencia entre agua salada? Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el agua salada y agua dulce? Agua salada es en el océano que no podemos beber, ¿no? Imagínate, vamos a la playa y te traes un balde de agua y vas a sancochar, ¿qué cosa? Vas a sancochar tu papita o vas a hacer la sopa o cuáquer. Imagínate. Entonces, tenemos que procesarlo. Para procesarlo, este agua salada, se necesita ciertas tecnologías que no lo tenemos aquí en el Perú. Pero no podemos reciclar de repente las aguas continentales y beberlo más adelante. Sabemos perfectamente que aguas continentales de los ríos van a desaparecer porque hace demasiado calor. Si no hay lluvia, no va a haber agua dulce y por eso debemos cuidar. So, la diferencia que agua salada en los océanos y agua dulce en los ríos y también en los nevados. Esa es la diferencia, que agua dulce podemos consumir y agua salada no se puede consumir. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Entonces, todo esto que nos daba, ¿cuáles eran? A ver, el espacio geográfico. Entonces, ¿cuáles son los elementos del espacio geográfico?
Los elementos del espacio geográfico son 3. Geósfera, atmósfera, hidrosfera. Acuérdense, no vaya a venir en el examen. ¿Cuáles son los elementos del espacio geográfico? Bien, tenemos qué cosa: geósfera, atmósfera y hidrosfera. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el campo de estudio o el objeto de estudio de la geografía? Simplemente me colocan el espacio geográfico. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Pasamos a la práctica. Muy bien. Aquí me va a participar en el medio, donde que dice, como está en el puntero, acá va completando. Nos hemos quedado en Corrales, Ala, Rudy, Alejandro, ¿no? Alejandro, ¿ya participó? Sí. También, Macedo. La geografía es una que las entre él y su... Ciencia. Una ciencia, correcto, muy bien, Nicole. A ver. Joshua, la geografía es una ciencia que... Joshua. Muy bien, el que levantó la manito, a ver. Habla, hija. ¿Qué estudia? Correcto, muy bien. ¿Qué estudia? Muy bien. La geografía es una ciencia. Muy bien, Samir, continúa. Las interrelaciones. Correcto, muy bien, excelente. Es una ciencia que estudia las interrelaciones entre, a ver, Rodríguez, Sofía, voluntario. Lo saben que los voluntarios tienen más nota, ¿no? A ver. Muy bien. Correcto. A ver, Nicolás. Dime, Nicolás. Entre el hombre. Entre el hombre, correcto, muy bien. Entre el hombre. Su otro compañero, Samir. Y su medio que lo rodea. Correcto, muy bien, el medio que lo rodea o el medio ambiente, etc. Ahí salió, ¿qué cosa? El concepto de la geografía. ¿Qué es la geografía? En la actualidad es una ciencia social que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio geográfico, porque siempre va a necesitar al espacio geográfico. Muy bien. La geografía es una ciencia cuya importancia... ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Que orientaba aspectos como, ¿se acuerdan? Tenemos que viajar, tenemos que ver, por ejemplo, los recursos. A ver. Primero, le pongo uno, ya de ustedes. Educativo. Otro. Nicolás, dime. Económico. Económico. Otro. Turístico. Turístico. Otro. Militar. Militar. Ya. La máxima autoridad, ¿quién es? La máxima autoridad, ¿quién es? Acá en el Perú, la máxima autoridad. Gobierno. Ya tenemos militar. Ya no sería militar. Correcto, muy bien, Chiroque, excelente. Muy bien, Chiroque ya dijo la respuesta. ¿Ya? Militar, muy bien. Político y militar, ¿no? Las máximas autoridades que van a proteger, ¿qué cosa? Nuestra soberanía. Por eso es importante. Muy bien. Cuyo objetivos son promover, muy bien, el conocimiento, promover el respeto,
la organización del espacio geográfico. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos hablado, eso es lo más importante de la geografía. ¿Correcto, chicos? Pasamos a la práctica. Rapidísimo, tenemos 5 minutos. Atentos, padre de la geografía descriptiva es Hecateo de Mileto. ¿Con quién adquiere el carácter de ciencia la geografía? Con Alexander von Humboldt. ¿Quién utilizó el término de la palabra geografía? Aristóteles. ¿Dónde nace la geografía? En Grecia. Los retos me pueden escribir en el chat, ¿ya? Mientras que yo voy dando la respuesta, pues los que saben pueden escribir en el chat. ¿Quién es el fundador de la geografía científica? Bernardo Barenius. ¿Cuál es la obra de Hecateo de Mileto? Los viajes. ¿Qué es la geografía en la actualidad? Es una ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y su medio que lo rodea. ¿En qué edad, dice, sobresale Alexander von Humboldt? En la edad contemporánea, ¿ya? En la edad contemporánea. ¿Cuáles son los elementos del espacio geográfico? Escriban, por favor. Hemos dicho que los elementos del espacio geográfico son la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera. Creador de la geografía matemática y llamado el primer geógrafo era llamado Anaximandro, ¿ya? Es considerado el más grande de los geógrafos, es el famoso denominado Estrabón. Calculó la circunferencia de la Tierra, es Eratóstenes. Creador de la geografía histórica, el amigo de ¿quién? De Hecateo, el padre de la historia, que es Heródoto. ¿En qué edad la geografía aparece el heliocentrismo? En la edad moderna. Ahora paso a leer todas las respuestas de sus compañeros. Muy bien, para colocar su nota. Alexandra, José Alonso, Alexandra, muy bien. Chiroque, Alexandra, muy bien. Chiroque, etcétera, ¿no? Ellos lo que han participado. Muy bien, queridos estudiantes, entonces nuestro tema de hoy es hasta aquí. Muy bien, cuídense, bendiciones y felicitaciones a cada uno de ustedes. Conmigo pues hasta la próxima clase. Cuídense, chicos.